El millonario todopoderoso está de rodillas ante una humilde campesina. Sorprendente. Esto es solo el principio. Este millonario arrogante que construyó un imperio ahora depende de la bondad de una simple campesina humilde para sobrevivir. La campesina humilde, a quien una vez despreció, guarda la llave de su salvación. Pero la campesina humilde no cederá fácilmente. Aprenderá el millonario que hay cosas que su dinero no puede comprar. Descubre cómo el destino de un millonario y una campesina humilde se entrelazan en esta historia asombrosa que desafía todo lo que creías saber sobre el poder y la redención. El precio de la redención, donde un millonario descubre que la verdadera riqueza puede venir de las manos callosas de una campesina humilde. No te pierdas ni un capítulo de esta emocionante historia. Suscríbete ahora a Narrativas del Corazón y sé el primero en conocer el desenlace de esta increíble aventura. Dale clic al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Tu corazón te lo agradecerá. Ricardo Mendoza observaba Madrid desde su oficina en el piso 50, una sonrisa satisfecha jugando en sus labios. A sus 45 años, era el retrato del éxito. Cabello entrecano perfectamente recortado, traje italiano a la medida y un imperio inmobiliario que hacía temblar los cimientos de la capital española. Señor Mendoza, su junta de las 2 está confirmada, anunció su secretaria por el intercomunicador. Perfecto, respondió sin quitar los ojos de la vista. Un día más, una conquista más. Mientras se preparaba para la reunión, Ricardo fue asaltado por un recuerdo incómodo. Hacía exactamente un año desde aquel incidente en el pequeño pueblo de Sierra Verde, en las montañas de Andalucía. La imagen de una mujer de manos callosas y ojos llorosos atravesó su mente como un rayo. María Oliveira. El nombre todavía resonaba en sus oídos. Había ido al pueblo para negociar la compra de tierras para su nuevo resort de lujo. María, una simple campesina, se atrevió a desafiarlo en público, alegando que el proyecto destruiría los manantiales que abastecían a la comunidad. ¿Quién te crees que eres para cuestionarme?, había vociferado Ricardo, su voz haciendo eco en la plaza del pueblo. Regresa a tu campo y deja los asuntos importantes para quienes saben. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de María, llenos de una mezcla de dolor e indignación, persiguieron a Ricardo durante meses en sus sueños inquietos. Pero hoy, un año después, apenas recordaba el incidente. El resort estaba casi listo, prometiendo ser el más exclusivo de España. Y María, bueno, probablemente seguiría allí, cosechando sus aceitunas o lo que sea que hicieran los campesinos andaluces. Ricardo ajustó su corbata de seda y se dirigió a la sala de juntas. Estaba a punto de cerrar el negocio más grande de su carrera. Nada podría detenerlo ahora. Sin embargo, cuando abrió la puerta de la sala, un mareo repentino lo golpeó. Su visión se nubló y sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. «Señor Mendoza, ¿está bien?». La voz preocupada de su secretaria parecía venir de muy lejos. Mientras el mundo giraba a su alrededor, Ricardo tuvo un solo pensamiento claro. Algo estaba terriblemente mal. El sonido de los pitidos constantes fue lo primero que Ricardo registró al recuperar la conciencia. Abrió los ojos lentamente, la luz fluorescente del hospital deslumbrando su visión. El doctor Alejandro Ruiz, un hombre de mediana edad, con ojos compasivos, estaba a su lado. «Señor Mendoza, menudo susto nos ha dado», dijo el médico, su voz grave cargada de preocupación. Ricardo intentó sentarse, pero una ola de náuseas lo obligó a regresar a las almohadas. ¿Qué pasó?»,
murmuró, su garganta seca como papel. El doctor Ruiz dudó por un momento. Me temo que tengo malas noticias, señor Mendoza. Los resultados de sus análisis son preocupantes. Las siguientes palabras del médico sonaron como una sentencia de muerte. Una enfermedad rara y agresiva estaba atacando sus riñones. Sin un trasplante urgente, sus posibilidades eran mínimas. Pero soy Ricardo Mendoza, protestó, su voz temblando. Puedo pagar el mejor tratamiento. Debe haber otra opción. El médico negó con la cabeza tristemente. El dinero no puede comprarlo todo, señor Mendoza. Necesitamos encontrar un donante compatible, y pronto. En las semanas siguientes, Ricardo vio su imperio comenzar a desmoronarse. Las noticias de su enfermedad se filtraron a la prensa y las acciones de sus empresas se desplomaron. Juntas canceladas, contratos suspendidos. El hombre que una vez controlaba el destino de ciudades enteras, ahora apenas podía controlar su propio cuerpo. Cada día traía una nueva decepción. Familiares analizados, incompatibles. Amigos cercanos, incompatibles. Incluso una búsqueda nacional no produjo resultados. Entonces, una tarde lluviosa de otoño, el doctor Ruiz entró en la habitación del hospital con una expresión que mezclaba alivio y aprensión. «Encontramos una donante compatible», anunció. El corazón de Ricardo dio un brinco. «Gracias a Dios. ¿Quién es?» El médico dudó, consultando su tableta. «Una mujer de Andalucía, María Oliveira». El mundo de Ricardo pareció congelarse. María Oliveira, la campesina que había humillado, la mujer cuyos ojos lo atormentaban en sus pesadillas. «Hay un problema», continuó el doctor Ruiz. «Ella se niega a donar». Ricardo se quedó atónito, su rostro pálido, contrastando con las sábanas blancas del hospital. «¿Se niega? ¿Cómo puede negarse?», susurró, más para sí mismo que para el médico. El doctor Ruiz suspiró pesadamente. «No podemos obligarla. Señor Mendoza, la donación debe ser voluntaria». En los días siguientes, Ricardo osciló entre la rabia y la desesperación. Él, que siempre había conseguido todo lo que quería, ahora estaba a merced de una campesina que apenas recordaba. Sus abogados sugirieron ofertas financieras exorbitantes, pero Ricardo sabía en el fondo que el dinero no resolvería este problema. El recuerdo de los ojos heridos de María lo perseguía cada vez más. Una noche, mientras observaba la ciudad a través de las ventanas del hospital, Ricardo tomó una decisión. Necesitaba ir a ver a María, hablar con ella personalmente. Era su única oportunidad. «Estás loco», protestó su hermana Carmen. «Apenas estás recuperando fuerzas. No puedes viajar a Andalucía en tu estado». Pero Ricardo estaba decidido. Con la reticente aprobación del doctor Ruiz y contra todos los consejos, se preparó para el viaje. En la mañana de su partida, mientras lo ayudaban a subir al coche, Ricardo vio su reflejo en la ventana. Un hombre pálido, debilitado, casi irreconocible. ¿Dónde estaba el poderoso empresario de antes? Mientras el vehículo serpenteaba por las calles de Madrid rumbo al sur, Ricardo se preguntaba qué le diría a María cuando la encontrara. ¿Cómo podría convencerla de salvarlo después de lo que había hecho? ¿Y si ella se negaba a verlo? ¿Y si este era realmente su último viaje? Con el corazón pesado y la mente en torbellino, Ricardo observó el paisaje cambiar. Las montañas de Andalucía surgiendo en el horizonte. Sierra Verde lo esperaba y con ella su destino. El coche de Ricardo serpenteaba por los caminos sinuosos de Sierra Verde, cada curva revelando un paisaje más deslumbrante que el anterior. Olivares centenarios se extendían hasta donde alcanzaba la vista, sus hojas plateadas brillando bajo el sol andaluz,
Conforme se acercaban al pueblo, el contraste entre este mundo y el que Ricardo había dejado atrás en Madrid se hacía cada vez más evidente. Aquí el tiempo parecía moverse más despacio, dictado por el ritmo de las estaciones y no por el incesante tic-tac de los relojes de oficina. «Hemos llegado, señor», anunció el chofer, deteniendo el coche en la plaza central del pueblo. Ricardo bajó del coche con dificultad, apoyándose en su bastón. Sus ojos recorrieron el lugar, reconociendo la fuente de piedra donde hace un año había humillado a María frente a toda la comunidad. Los habitantes del pueblo, que inicialmente lo observaban con curiosidad, ahora murmuraban entre sí, reconociendo al hombre que casi destruye sus tierras. El murmullo creció y Ricardo sintió el peso de docenas de miradas reprobatorias. «¿Qué hace él aquí?», murmuró una señora mayor, su voz cargada de desconfianza. Ricardo tragó saliva, sintiéndose terriblemente fuera de lugar en su traje caro y zapatos de piel italianos. Aquí, su riqueza no significaba nada. Era solo un intruso, un recordatorio de una amenaza pasada. Con pasos vacilantes, se dirigió a un grupo de hombres cerca del café local. «Disculpen, estoy buscando a María Oliveira», dijo, su voz temblando ligeramente. Los hombres intercambiaron miradas, y por un momento Ricardo temió que lo corrieran del pueblo. Finalmente, uno de ellos, un señor de cabello entrecano y rostro marcado por el sol, respondió: «María está en los campos de olivos, al norte del pueblo, pero te advierto, forastero, ella no querrá verte». Agradeciendo con un gesto, Ricardo volvió al coche e instruyó al chofer para seguir en la dirección indicada. Mientras se alejaban del pueblo, no pudo dejar de notar el contraste brutal entre su vehículo lujoso y las calles empedradas, entre su piel pálida de ejecutivo y el bronceado de los trabajadores locales. A medida que se acercaban a los olivares, el corazón de Ricardo se aceleraba. ¿Qué le diría a María? ¿Cómo podría convencerla de ayudarlo después de todo lo que había hecho? Entonces, en medio de un mar de olivos, la vio. María Oliveira, de pie entre los árboles, su mirada fija en el intruso que se acercaba. El sol andaluz castigaba implacablemente cuando Ricardo bajó del coche, sus zapatos italianos hundiéndose en la tierra suave del olivar. María permaneció inmóvil, sus ojos oscuros fijos en él, una mezcla de sorpresa y desconfianza en su semblante. «María», comenzó Ricardo, su voz ronca de nerviosismo, «necesito hablar contigo». «¿Qué quieres ahora, señor Mendoza?». La voz de María era fría, cortante como el viento de las montañas. «Vienes a quitarnos más tierras». El recuerdo de la confrontación anterior invadió la mente de Ricardo. Se vio nuevamente en la plaza del pueblo, su arrogancia haciendo eco en las paredes de piedra. «Escuchen todos», había gritado, su traje impecable contrastando con la ropa sencilla de los aldeanos. «Este resort traerá progreso, no pueden detener el futuro». María había dado un paso al frente, sus ojos chispeando de indignación. «¿Progreso? ¿A costa de nuestras vidas, de nuestras tradiciones?» «Sus tradiciones son el pasado», había replicado él con desdén. «El futuro es para quienes se adaptan». Volviendo al presente, Ricardo sintió el peso de sus palabras pasadas. Ahora, frágil y desesperado, apenas se reconocía en aquel hombre arrogante. «He cometido errores, María», admitió, su voz casi un susurro. «Vine a disculparme y a pedirte ayuda». María alzó una ceja incrédula. «¿Ayuda? ¿Tú me pides ayuda a mí?» Ricardo respiró hondo, reuniendo valor. «Estoy enfermo, María. Necesito un trasplante de riñón y tú eres la única donante compatible». El silencio que siguió fue ensordecedor. El viento susurraba entre los olivos, cargando el aroma punzante de aceitunas maduras. «¿Y por qué debería ayudarte?». María finalmente preguntó, su voz temblando ligeramente.
Casi destruyes nuestro hogar, nuestras vidas. Lo sé, respondió Ricardo, la derrota evidente en su voz. No tengo derecho a pedirte nada, pero te lo suplico, sin ti moriré. María lo observó por un largo momento, sus ojos recorriendo al hombre ahora frágil frente a ella. Donde antes había arrogancia, ahora solo quedaba desesperación. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, su voz más suave pero aún cautelosa. Vuelve mañana. Mientras Ricardo se giraba para partir, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, María añadió, «Y señor Mendoza, si quieres mi ayuda, tendrás que ganártela». Con esas palabras enigmáticas resonando en sus oídos, Ricardo regresó al coche, dejando atrás a una María pensativa entre los antiguos olivos. ¿Qué había querido decir? ¿Y qué tendría que hacer para ganarse su confianza y posiblemente salvar su propia vida? Esa noche, Ricardo se hospedó en la única posada del pueblo, un establecimiento modesto que contrastaba drásticamente con los hoteles de lujo a los que estaba acostumbrado. Acostado en la cama sencilla, miraba fijamente el techo de madera, perdido en sus pensamientos. La habitación estaba silenciosa, excepto por el ocasional ulular de un búho y el suave susurro de los olivos al viento. Era un silencio que Ricardo no experimentaba desde hacía años, lejos del bullicio constante de Madrid. Sus pensamientos vagaban entre el pasado y el presente. Recordó cuando era joven, antes del éxito, cuando aún soñaba con hacer la diferencia en el mundo. ¿En qué momento se había perdido? Cuando el dinero y el poder se volvieron más importantes que las personas. La imagen de María persistía en su mente, la dignidad en su mirada, incluso frente a la adversidad, lo intrigaba y de cierta forma lo avergonzaba. Ella tenía algo que todo su dinero no podía comprar: integridad. «Tendrás que ganártela», había dicho ella. Las palabras resonaban en su mente. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo él, Ricardo Mendoza, podría ganarse la confianza de alguien a quien había menospreciado tan cruelmente? Por primera vez en años, Ricardo se encontró cuestionando sus elecciones de vida. El imperio que había construido parecía vacío. Ahora, ante la posibilidad de perderlo todo, incluyendo su propia vida, mientras la noche avanzaba, una resolución comenzó a formarse en su corazón. Si tuviera una segunda oportunidad, haría las cosas de manera diferente. No solo por María o por el trasplante, sino por sí mismo. Con esa decisión en mente, Ricardo finalmente se quedó dormido, arrullado por el sonido distante de una guitarra proveniente de la plaza del pueblo. Mañana sería un nuevo día, una nueva oportunidad. Pero la pregunta persistía: ¿sería demasiado tarde para cambiar? ¿Y María vería sinceridad en sus acciones o solo la desesperación de un hombre al borde de la muerte? El amanecer traería nuevos desafíos, y Ricardo sabía que tendría que enfrentarlos con una humildad que nunca antes había poseído. Apenas había despuntado el sol cuando Ricardo salió de la posada, decidido a probar su valía. Se dirigió a la plaza central, donde un grupo de aldeanos se reunía para comenzar el día de trabajo en los olivares. «Buenos días», dijo vacilante. «Me gustaría ayudar hoy en los campos, si me lo permiten». Los hombres intercambiaron miradas sorprendidas. Uno de ellos, Antonio, el mayor del grupo, dio un paso al frente. «¿Tú? ¿El gran empresario quiere trabajar en el campo?». La incredulidad era evidente en su voz. Ricardo tragó saliva. «Sí, quiero aprender, entender». Después de un momento de silencio tenso, Antonio asintió. «Bien, pero no esperes trato especial». Las horas que siguieron fueron las más arduas que Ricardo había experimentado jamás. Sus manos, acostumbradas solo a firmar contratos, ahora sangraban con las herramientas de cosecha.
El sol implacable castigaba su piel desacostumbrada al trabajo al aire libre, pero persistió. Con cada aceituna cosechada, con cada gota de sudor derramada, Ricardo sentía que algo cambiaba dentro de él. Había una satisfacción en el trabajo manual que nunca había conocido en sus lujosas oficinas. María observaba desde lejos, sus ojos siguiendo cada movimiento de Ricardo. Notó cuando compartió su agua con un joven trabajador, cuando se agachó para ayudar a una señora que había tropezado, cuando rió genuinamente de una broma local que apenas entendía. Al final del día, exhausto y adolorido, Ricardo se acercó a María. «He aprendido mucho hoy», dijo, su voz ronca de cansancio, «sobre el trabajo duro, sobre la comunidad, sobre lo que realmente importa». María lo estudió por un momento. «Una lección tardía, ¿no crees?» Ricardo asintió, humilde. «Sí, pero sincera. María, sé que no puedo deshacer el pasado, pero si me das la oportunidad, me gustaría ayudar a esta comunidad, con o sin el trasplante». Por primera vez, una leve sonrisa apareció en los labios de María. «Mañana hay mucho trabajo por hacer. Veremos si tus palabras son más que promesas vacías». Mientras Ricardo se alejaba, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar, se dio cuenta de que, por primera vez en años, se sentía verdaderamente vivo. La enfermedad aún se cernía sobre él como una sombra, pero ahora había un propósito mayor guiando sus acciones. La cuestión que permanecía era, ¿sería suficiente para ganarse la confianza de María y de la comunidad? Los días se convirtieron en semanas, y Ricardo se volvió una presencia constante en la vida del pueblo. Trabajó incansablemente en los olivares, ayudó a reparar el techo de la escuela local e incluso utilizó sus contactos para traer a un médico que atendiera gratuitamente a la comunidad. Su transformación no pasó desapercibida. Las miradas de desconfianza poco a poco se transformaron en saludos de reconocimiento y eventualmente en sonrisas cálidas. En una tarde particularmente calurosa, María encontró a Ricardo sentado a la sombra de un viejo olivo, su rostro pálido y sudoroso. «No deberías esforzarte tanto», dijo ella, ofreciéndole un vaso de agua fresca. «Tu salud». Ricardo bebió agradecido. «Cada día cuenta, María, tanto para mí como para el pueblo». María se sentó a su lado, sus ojos recorriendo el paisaje familiar. «Has cambiado», admitió suavemente. «Tú y esta comunidad me han cambiado», respondió Ricardo. «Me han mostrado lo que realmente importa en la vida». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el canto distante de las cigarras. «He tomado una decisión», dijo María finalmente, su voz firme. «Voy a donarte mi riñón». Ricardo sintió que su corazón daba un vuelco. «María, yo no sé qué decir». «No lo hago solo por ti», continuó ella. «Lo hago por la persona en que te has convertido, por lo que ahora puedes hacer por nuestra comunidad y por otras como la nuestra». Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Ricardo. «Gracias», susurró. «Te prometo que no desperdiciaré esta oportunidad». María asintió, una sonrisa suave en sus labios. «Sé que no lo harás, pero tengo una condición». «Lo que sea», respondió Ricardo sin dudar. «Quiero que uses tu influencia y recursos para proteger comunidades como la nuestra, para asegurar que el progreso no venga a costa de nuestras tradiciones y forma de vida». Ricardo extendió la mano y María la estrechó firmemente. «Es una promesa», dijo él, su voz cargada de emoción y determinación. En ese momento, bajo la sombra del antiguo olivo, se selló no solo un acuerdo que salvaría la vida de Ricardo, sino también un compromiso que cambiaría el destino de muchas comunidades rurales.
Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rosas, Ricardo y María caminaron de vuelta al pueblo lado a lado. El futuro, antes tan incierto y sombrío, ahora brillaba con posibilidades de redención y esperanza. Pero el camino por delante aún sería desafiante. ¿Cómo equilibraría Ricardo su nueva perspectiva con las demandas de su antiguo mundo? ¿Y cómo afectaría su transformación a quienes lo rodeaban? Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Ricardo y María viajaron a Madrid para realizarse los exámenes preoperatorios y prepararse para el trasplante. El contraste entre el mundo de Ricardo y la sencillez de María nunca fue tan evidente como en aquellos pasillos hospitalarios, estériles e impersonales. Mientras tanto, la noticia de la donación de María y la transformación de Ricardo se extendió rápidamente. Los medios, siempre ávidos de historias de redención, convirtieron el caso en un fenómeno nacional. El millonario y la campesina, una historia de redención, anunciaban los titulares. Para Ricardo, cada entrevista, cada reportaje era una oportunidad de cumplir su promesa. Hablaba apasionadamente sobre la necesidad de un desarrollo sostenible que respetara a las comunidades rurales y sus tradiciones. El día de la cirugía, la sala de espera estaba abarrotada, no solo de ejecutivos de traje, sino también de aldeanos, de Sierra Verde, que habían hecho el largo viaje para apoyar a María. Pasaron horas de tensa expectativa. Finalmente, el doctor Ruiz salió del quirófano con una sonrisa cansada en su rostro. La operación fue un éxito, anunció para alivio de todos. En los días siguientes, mientras Ricardo y María se recuperaban lado a lado en el hospital, una transformación mayor estaba en marcha. Inspirados por su historia, políticos y empresarios comenzaron a repensar proyectos de desarrollo en áreas rurales, pero no todos estaban contentos con la nueva dirección de Ricardo. Antiguos socios de negocios lo acusaban de haberse vuelto blando y traicionar los intereses de los accionistas. Mientras observaba por la ventana del hospital, viendo el horizonte de Madrid, Ricardo sabía que los verdaderos desafíos aún estaban por venir. ¿Cómo navegaría este nuevo mundo, equilibrando sus nuevas convicciones con las realidades del mundo de los negocios? 6 meses después de la cirugía, Ricardo estaba de vuelta en Sierra Verde, pero esta vez no como un magnate arrogante, sino como un hombre transformado, determinado a cumplir su promesa. La plaza del pueblo estaba llena. Habitantes locales se mezclaban con periodistas e incluso algunos empresarios curiosos. En el centro, Ricardo y María estaban lado a lado, listos para inaugurar el nuevo centro comunitario, un proyecto que combinaba desarrollo económico con preservación cultural. Hoy no solo inauguramos un edificio, comenzó Ricardo, su voz fuerte y clara. Inauguramos una nueva forma de pensar sobre el progreso. Explicó cómo el centro serviría como un hub para agricultura sostenible, artesanía local y ecoturismo, un modelo que esperaba replicar en otras comunidades rurales por toda España. María, con lágrimas en los ojos, añadió: «Este es el verdadero legado de nuestra historia. No solo salvamos una vida, sino el futuro de nuestra comunidad». Mientras la multitud aplaudía, Ricardo reflexionó sobre su travesía. Había perdido algunos negocios y socios en el camino, es cierto, pero lo que había ganado en propósito, en conexión humana, era inconmensurable. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de su antigua junta directiva exigiendo una reunión urgente sobre la nueva dirección y responsable de la empresa. Ricardo sonrió, sabiendo que la lucha estaba lejos de terminar. Pero al mirar a María, a los rostros sonrientes de los aldeanos y al centro comunitario que simbolizaba una nueva era, sintió una certeza que nunca había experimentado
en todos sus años en la cima del mundo corporativo. ¿Estás listo para lo que viene?, preguntó María, notando su expresión pensativa. Ricardo asintió, un brillo determinado en sus ojos. Más que nunca. Esto es solo el comienzo. Mientras el sol se ponía sobre Sierra Verde, pintando el cielo con tonos de oro y rosa, Ricardo y María caminaron juntos por la plaza, conversando animadamente sobre planes futuros. El contraste entre ellos, el exmagnate de la ciudad y la campesina, se había disuelto, reemplazado por una asociación basada en el respeto mutuo y un objetivo común. La historia de Ricardo y María era más que una narrativa de redención personal. Era un faro de esperanza, mostrando que incluso en las circunstancias más improbables el cambio es posible, y que a veces es necesario perderlo todo para ganar lo que realmente importa. Hola a todos, soy Emiliano, y quiero darles las gracias desde el fondo de mi corazón por acompañarnos en esta maravillosa historia. Ustedes, mis queridos amigos de Narrativas del Corazón, son la razón por la que seguimos compartiendo estas historias que nos tocan el alma. Me encantaría saber hasta qué capítulo llegaron. ¿Fue el momento en que Ricardo trabajó por primera vez en los olivares el que más les conmovió? ¿O quizás cuando María finalmente decidió ayudarlo? Cada momento de esta historia es especial, como cada uno de ustedes lo es para mí. Sí, han llegado hasta el final. Permítanme felicitarlos. Su dedicación y amor por estas narrativas me llena de alegría y me motiva a seguir buscando historias que nos hagan reflexionar y nos llenen el corazón de esperanza. Recuerden, amigos míos, que como Ricardo y María, todos tenemos la capacidad de cambiar y de ver la belleza en los demás. Nunca es tarde para un nuevo comienzo. Les agradezco por su tiempo, por sus comentarios siempre tan cariñosos y por ser parte de esta gran familia de Narrativas del Corazón. Cada uno de ustedes ilumina mis días con su presencia. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, les mando un abrazo muy grande y cálido. Cuídense mucho.